del dolor. Hay en cielo la simpatía, nuestra condición al ver, y nos dé lo que deseamos con amor. Uno hay, en Cristo el bendito, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Hay aquí quien nos ayude, nuestros males hay en mar, por pesada que esa carga pueda ser. Hay quien quiera con ternura al caído levantar, de sus brazos amorosos recoger. Uno hay, en Cristo el bendito, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Hay alguien que nos ayude, que nos dé tranquilidad cuando estamos bajo el peso del dolor. Que al pecador ofrezca el perdón de su maldad y por él se sacrifique por amor. Uno hay, en Cristo el bendito, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Hay alguien que nos ayude y nos libre del temor, de volar las olas frías al pasar. Quien alumbre nuestra senda de su luz con el fulgor y nos dé sus bendiciones sin cesar. Uno hay, en Cristo el bendito, uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay en Cristo, uno hay. Amén. Este canto es de esperanza. Todos como humanos, Dios nos hizo con sentimientos y estamos en este mundo y el dolor, la angustia, de alguna manera nos toca, pero la esperanza como cristianos es aquel que ya lo sufrió todo por nosotros. Amén. Amén. Hay otro himno, creo que este himno es el 108. Y este himno también dice: oh, cuán dulce es la promesa. Y en tiempos difíciles que vive la humanidad, no hay nada como aferrarse a esa promesa que ha entrado por nosotros ante la presencia del Padre, como dice la Sagrada Escritura, Cristo Jesús. Oh, cuán dulce es la promesa del Señor Jesús mi Rey. Al confiarle ser me dice: hijo, no te dejaré. Siempre estaré, ya no temas, porque nunca te
una promesa para todo aquel que en Él cree. Amén. Y vamos a cantar un último antes de empezar la disertación. Y este canto también tiene que ver con la confianza en el amor de Dios para todos aquellos que confían en Él a través de su Hijo Jesucristo. No hay nada que nos pueda separar del amor que Él tiene para nosotros. Tal vez nosotros nos podemos separar de Él, pero Él no se puede separar de nosotros si nosotros pedimos su protección. Separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Y muchas pruebas humillaron al Señor y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos que se caminaron para sanar y bendecir, traspasaron la suerte humana al compartir. Qué horror que por vivir pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas me ha azotado y por las crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Que la fortaleza del Espíritu Santo sea con nosotros en esta tarde, en este sábado, día del Señor, y todo lo que traigamos en nuestro corazón podamos dejarlo en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Antes de abrir las Sagradas Escrituras y de iniciar el tema de esta tarde, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que la bendición del Espíritu Santo nos acompañe. Amén. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias por el clima que nos das. Aún, Señor, gracias por los momentos de libertad que tenemos. Cuando la mayoría de los templos está cerrado con restricciones, Señor, aquí en casa podemos adorarte con libertad religiosa que procede de Dios y no del hombre. Porque tú nos has hecho seres libres, seres con libre albedrío, con la capacidad de pensar y de decidir darte la honra y la gloria o de ignorarte. Y para eso nos has dado tu palabra, Señor, para que en la libertad que nos has otorgado podamos nosotros tomar una decisión en nuestras vidas y tener un rumbo en nuestras vidas para salvación. Amén. Gracias por mis hermanos, mis amigos y amigas que están aquí presentes, Señor, y mis hermanas también.
Sabemos que en este mundo nada se mueve sin tu voluntad, ni aun un cabello de nuestra cabeza cae. Y por eso, Padre, te agradezco por la presencia de todos los que estamos aquí, porque sabemos de que tu palabra es verdad. Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir lo más profundo de nuestro corazón. Señor, de manera especial pedimos por aquellos que están sufriendo, por aquellos que necesitan que tu Espíritu Santo sane heridas de pérdidas de familiares y que pueda, Señor, a tu Espíritu Santo ser el bálsamo sanador para las personas aquí presentes. Acompáñanos en el estudio de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, una vez más pueden tomar asiento. Una vez más damos la bienvenida a todos los que están siguiendo esta temática vía Facebook y a todos los que están aquí presentes, ¿verdad? Y bueno, se va a transmitir solamente de allá para acá, ¿verdad? Porque sabemos que hay visitas y por respeto a las visitas, para que se puedan sentar acá también, ¿verdad? Si gustan sentarse acá para, ajá. Entonces, tenemos también, hermano, ¿quiere dirigir unas palabras, por favor? Ya que estamos aquí en su casa, ¿verdad? En la casa de su mami también. Entonces, una vez más continuamos transmitiendo desde Los Reyes La Paz, aquí en el Estado de México. Adelante, hermano. Bueno, pues buenas tardes a todos nuevamente. Les damos la bienvenida a todos los que nos ven, a los que nos están viendo a través de la transmisión que hace el hermano Pedro y su hijo. Bienvenida, Pati, bienvenido a todos ustedes, cada uno de ustedes, y bienvenidos a todos los que nos ven, para que todo lo que hoy se imparta sea para la construcción de nuestra espiritualidad y cada día nos acerquemos más a las cosas de Dios. Pues sean bienvenidos todos, pastor, sean bienvenidos. Gracias. Maestra, sean bienvenida. Buenas tardes. También por la familia Gelacio. Bueno, también, Okay. perdón, también por toda la familia Gelacio que nos está viendo a través del internet, y todos los que están viendo, nomás que no los conozco a todos, pero sean bienvenidos. Gracias. Y esta tarde vamos a tener, debido a que tenemos personas que por primera ocasión vienen aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a tener un estudio de la profecía, ¿está bien? Pero antes de eso, quisiera decir unas palabras, Eliú, ¿verdad? Eliú es un joven, hijo de nuestro hermano que acaba de pasar, y él tiene algunas palabras que compartir con nosotros esta tarde. Es su sobrino. Es su sobrino, ok. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido que estén aquí, que hayan tomado la invitación de la familia. Cuando gusten, las puertas están abiertas. Cuando guste, maestro, también, aquí está. Quisiera primero dar gracias a Dios porque nos encontramos aquí reunidos, porque ninguno tiene una enfermedad, porque pues estamos bien, con salud, con la familia, y lo primordial, que es alabar el nombre de Dios. Les quiero dar una invitación a todos para seguir haciendo el mensaje, para seguir ayudando, acercándonos cada día más a Dios, y pues para que disfruten de este tema del hermano. Muchas gracias, hermano. Ok. Muy bien, gracias, Eliud. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida espiritual. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Nosotros, al hablar el idioma que tenemos, el español, pues el español se compone de raíces griegas y latinas, ¿verdad? Es decir, de dos grandes imperios que la profecía predijo que iban a surgir en esta tierra. Y el tema de hoy tiene por título los imperios ¿de qué? De la profecía. La profecía la encontramos específicamente en Daniel y en Apocalipsis. Hay mucha profecía también para el pueblo de Israel, pero la profecía, esto se llama la profecía apocalíptica o la profecía de los últimos tiempos, ¿sí? Ahora, Dios permite que estos reinos surjan porque estos reinos en la profecía tienen relación con el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de esto?
Vamos a hablar de esto porque a la final la Biblia nos predice que habrá una unión universal de todos lo que queda de estos reinos. ¿Me explico? Y ahora, el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, pues ha pasado su vida a través de estos reinos. Y lo interesante es que la profecía, con años de antelación, con años de anticipación, muestra lo que va a ser ese reino y lo que va a sufrir el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios permite todo esto? Detrás de esos reinos y detrás del pueblo de Dios, ¿qué hay? Hay una guerra, hay una gran controversia, ¿sí? Vamos un poco a Apocalipsis capítulo 13, perdón, Apocalipsis capítulo 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12 y lo voy a poner ahí en la pantalla. Lo voy a poner en la pantalla, Apocalipsis capítulo 12. El verso 7. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Ahora, déjeme ver, no se ve aquí. Aquí se ve, pero ahí no se ve. ¿Cómo le podríamos hacer, hermano? ¿Cómo me ayudas? Ah, ¿es por eso? Ah, me tengo que salir de ahí. Ahí está, ok. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 dice: después de esto, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel es una palabra hebrea que significa quién como Dios o quién es semejante a Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ¿sí? Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos, ¿dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Diablo significa engañador, por eso aquí dice la palabra de Dios, el cual engaña ¿a quién dice aquí? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el propósito de Dios al levantar nación tras nación tras nación es que esas naciones lo reconozcan como Dios. Pero estamos en una guerra entre el bien y el mal, entre los principios eternos de Dios, que son su santa ley, los 10 mandamientos, ¿sí? Y la actitud de el diablo y Satanás que es ir en contra de los 10 mandamientos. A ver, en toda nación, aquel que mata, ¿le dan libertad o lo castigan? Ese es un principio en toda nación, sea musulmana, sea cristiana, sea incluso naciones socialistas, que ya hay muy poquitas, ¿verdad? Pero todavía las hay. Pero en toda nación, aquel que roba, ¿qué le hacen? ¿Lo castigan o lo premian? De eso estamos hablando. Son los grandes principios. Entonces, sea de la religión que sea, son principios eternos. Los 10 mandamientos, ahí tenemos un mandamiento que dice no robarás, un mandamiento que dice no matarás. Y vamos a otro ejemplo más. En toda nación, sea del primer mundo o del tercer mundo, sea la China socialista o sea una nación capitalista europea, toda persona que mata allí tiene que pagar con una multa, un castigo, dependiendo cómo haya sido. Ahora, ¿por qué? Es que son grandes principios. Son los grandes principios que están en la ley de Dios, de respetar a Dios y respetar al prójimo. Amén. Amén. Así es, son los grandes principios. Entonces, en relación al ser humano, en la relación del hombre con el hombre, esos grandes principios en cualquier nación
usted va a ver que cualquier nación va a castigar a los que abusen, maltraten, ¿verdad? Le roben o hagan cosas en contra de su prójimo. ¿Por qué? Porque están violando los principios de Dios. Y por eso son castigados. Ahora, ¿qué es lo que iba a hacer el diablo? Bueno, el diablo dice iba a engañar al mundo entero, a todas las naciones. Ahora, ¿por qué Cristo cuando estuvo en la tierra le dijo a los discípulos lo que estudiamos hoy en la mañana? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Porque el evangelio es la contraparte del engaño del diablo. ¿Me explico? El diablo, hermano, tú has visto las noticias. Tú has visto los feminicidas y los, todo lo que termina en homicidios y todas esas cosas. La gente que dice, es que yo no quería matar, pero alguien me hizo matar. ¿Has escuchado eso? ¿Qué dicen eso? ¿Por qué, hermano? Porque es una guerra entre quién va a vivir los principios del cielo y quién no. Entonces el diablo siempre va a incitar a la gente, a las naciones, a los reyes que no se dejen dominar por Dios, va a incitar a ir contra su prójimo, ir contra Dios. Y los principios del evangelio, ¿por qué Dios mandó a los discípulos a llevar el evangelio a todo el mundo? Porque el mundo está lleno está viviendo una guerra. Esa guerra es a favor de los principios o en contra de los principios de Dios y del evangelio, de su santa ley y del evangelio. Y esa guerra está en cada corazón. Esa guerra está en cada corazón. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver que esta guerra que inició en el cielo y esa batalla que inició en el cielo, esa lucha, porque Miguel y sus ángeles, dice, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón. Ahora, ¿quién es el dragón? El dragón es la serpiente antigua que se llama diablo, ¿y qué más? Y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Ahora, la profecía que vamos a estudiar hoy es una profecía sencilla, ¿verdad? Pero es una profecía que nos lleva básicamente hasta el fin de los tiempos. Nos lleva hasta la Europa contemporánea. Se dio más o menos 400, 500 años antes del profeta Daniel, antes de Cristo, en el tiempo del profeta Daniel. ¿Sí? Incluso, ahora que se descubrieron hace unos años atrás, hace unos 40, 50 años atrás, los rollos del Mar Muerto, hay un libro que casi se descubrió intacto, y es el libro del profeta Daniel. Amén. Porque muchos cuestionaban la autoría del profeta Daniel diciendo que se escribió después de que pasaron los hechos. Eso se llama la alta crítica. Y por ejemplo, uno de la alta crítica se llama Julius Weinhaus. Y hay otros de la alta crítica que cuestionan la autoría y la inspiración de la Biblia. Pero la arqueología ha sido una herramienta buena para ayudarnos a comprender, ¿verdad?, que los libros inspirados fueron escritos no después, no posteriores, sino fueron escritos antes de que las cosas sucedieran. Entonces, Daniel es un libro confiable que se escribió 400 años antes de Cristo. ¿Sí? Bueno, vamos nosotros 400, 500 años antes de Cristo. Entonces vamos nosotros a estudiar esa profecía. Esa profecía nos va a ir llevando hasta el tiempo en que estamos y lo que nos espera a nosotros. Miren, si a nosotros nos dijeran lo que va a pasar en el futuro, sabríamos qué hacer, ¿sí o no? Bueno, pues Dios ya lo dijo, ¿en dónde? En su santa y bendita palabra, ¿verdad? El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, le ponen Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en hebreo, griego y ¿qué? Y latín. Ahora, ¿por qué usan esos idiomas? Porque el griego, ¿verdad?, era del imperio de Grecia, el imperio helenístico. Es el idioma de la filosofía. ¿Sí? El griego. El latín es el idioma del imperio romano. Y por eso se escribió en la cruz en hebreo, griego y latín. ¿Y por qué en hebreo? Porque era el pueblo que había sido conquistado desde hace mucho tiempo en la Liga de los Judíos, vamos a entender eso un poquito después, y que se le había dado la mano a Roma y ahora estaba sometido a Roma, pero ellos hablaban hebreo. Y era el pueblo escogido donde iban a ser el Mesías, el libertador, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
La profecía tiene como centro a Cristo en medio de la gran controversia. ¿Quién va a levantar los grandes principios de la ley de Dios? ¿Qué tronos, qué gobernantes van a estar a favor de Dios? ¿Qué gobernantes van a estar en contra? Y hay un pueblo ahí. Hay un pueblo que de repente está de este lado, de repente está del otro lado. Pero bueno, ese tiempo ya pasó, pero vamos a iniciar desde el principio y vamos a ver cuál es nuestra posición actual. ¿Está bien? Bien, entonces ese es el inicio de las controversias ahí en el cielo. Y ahora sí, cerraste aquí, hermano, ¿no? ¿Cuál será este? A ver, tú dime, está acá. Ah, es este. Ok, gracias, muy amable. Vamos a ver. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y lo vamos a ver, ahí lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Aquí tenemos algunas visitas que están con nosotros. Y los hermanos que están allá, esto es muy bueno repasarlo. Los hermanos que están allá detrás de la pantalla. Daniel capítulo 7 dice, el verso 2. ¿Sí? Ahora, Daniel en el idioma hebreo significa Dios es mi juez. Amén. Porque Daniel tiene que dar fe de todo lo que va a pasar en las visiones, pero recuerden que detrás de todo Dios juzga a su pueblo, Dios está a favor de su pueblo siempre. Sí, Daniel capítulo 7, verso 2. Dice así, ustedes me dicen cuando ya lo tengan, ¿sí? Daniel dijo, ¿verdad? En hebreo esto se dice Wayomer Daniel, y dijo Daniel, miraba yo en mi visión de noche. Dios le da una visión, Dios es el que manda las visiones, ¿sí? Y aquí que en los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. En la profecía los vientos son guerras y la mar son muchas naciones, ¿sí? Entonces hay combate entre naciones. Y como resultado de ese combate entre las naciones, dice aquí, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. ¿Sí? En la Biblia el mar significan muchas gentes. ¿Sí? Entonces, de las guerras y las turbulencias y las peleas y las batallas, Dios le mostró al profeta Daniel 4 grandes reinos que él iba a permitir que a partir del profeta en adelante, ¿verdad?, iban a reinar y gobernar en la tierra. Sí. Ahora, en la Biblia, cuando se habla en la profecía de una bestia en la Biblia, pues básicamente se está hablando de un reino. Vamos a ver aquí lo que dice en Daniel capítulo 7, verso 17. Mira lo que dice en Daniel capítulo 7, verso 17. ¿Ya estamos ahí? Daniel capítulo 7, verso 17. Ajá. Ok. ¿Le puede dar lectura, por favor? Sí, es este verso. Sí. Sí. ¿En el primer año? Ajá. No, ahora el verso 17 que está acá. Ajá. Sí. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes, son que se levantaran en la tierra. Así es, gracias, muy amable. Entonces, cuando la profecía nos dice 4 bestias grandes diferentes la una de la otra, en la profecía 4 bestias, una bestia son reyes que se levantarán ¿dónde? En la tierra. Así que cuando tú escuches en la profecía una bestia, ¿qué vas a buscar? Un rey o un reino. ¿Comprendemos? Hay un principio, y este principio está en la Biblia, pero Martín Lutero
el que Dios eligió para la Reforma Protestante en 1517, él sacó un principio, ¿verdad? La Biblia y solo la Biblia, es decir, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? Bueno, entonces cuando nosotros escuchamos una bestia, ¿qué vamos a pensar? 4 grandes reinos que se levantarán, ¿dónde? En la tierra, ¿sí? 4 grandes reinos. A ver, vamos a ver el primero, porque después del primero viene un reino menor y otro reino menor y otro reino espantoso y terrible, y ahí se va a dividir, y es lo que son los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿sí? Entonces, y después de esto viene, después del cuarto reino, Dios le mostró a Daniel que viene un último reino, y es el reino de Dios. Amén. Y ya estamos por llegar a ese reino, al reino de Dios. Lo que está pasando, hermanos, en este mundo, la incertidumbre política en el mundo, lo que está pasando en los Estados Unidos, que algunos dicen, bueno, Trump parece que queda, otros dicen, no va a quedar, Trump apela a los protestantes y apela a los católicos, y Biden apela a los protestantes también, y es una guerra de religiones. ¿Qué tiene que ver las religiones? Miren, hermanos, una cosa es el evangelio y otra cosa son las religiones. Las religiones les encanta el poder político, pero a los que viven el evangelio les encanta el poder del Espíritu Santo. El diablo ha pervertido las religiones. Todos los que vivan con los grandes principios de la Biblia vivirán felices tanto en este mundo como en el venidero. Estén donde estén en cualquier bestia, en cualquier rey o reino que surja. ¿Ok? Vamos al primero. Daniel capítulo 7, verso 1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de ¿qué? De Babilonia. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. ¿Sí? Entonces narra aquí y dice, la primera era como ¿quién? Como león. Tenía alas como de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de ¿qué? De las cosas. Así que esta primera bestia, la Biblia misma nos lo está diciendo, era el año primero del rey Belsasar de Babilonia. La primera bestia, es decir, el primer reino, ¿verdad? Es el reino de Babilonia. Ahora, vamos a ver algunas características. Las alas, ¿a qué animal le pertenecen generalmente? A las águilas, ¿verdad? Entonces, eso implica, ¿verdad? La conquista rápida que tuvo, ¿verdad? El imperio de Babilonia, ¿verdad? Conquistó muchas regiones. Ahorita vamos a ver ahí un mapa, ¿verdad? Y Babilonia viene del año 606 y termina el año 538 antes de Cristo. La caída de Babilonia es en el año 538 antes de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la religión de Babilonia? Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, la religión de Babilonia era la idolatría. ¿Cuál era la religión de Babilonia? La idolatría. Ellos adoraban varios dioses. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Daniel capítulo 5. Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 5. Verso 4. ¿Sí? Dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora, nosotros aquí encontramos
encontramos una situación. Recuerden que hablamos de los dos grandes principios. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Toda nación que vive esos grandes principios es una gran nación. Los Estados Unidos al principio así fue. Recuerden, fueron protestantes que llegaron a Estados Unidos, trataron de imponer una nación cristiana, cosa que no se pudo, ¿verdad? Porque Roger Williams fue el primero que dijo, aquí no. Aquí será la única parte del mundo, casi en toda la historia de todos los imperios, donde va a ser una nación, donde cada quien será libre de adorar a Dios como quiera. No se va a imponer la religión. Eso fue en el estado de Rhode Island, en los Estados Unidos. ¿Sí? Allá, si usted no quiere hacer algo que vaya contra sus principios y sus creencias, usted tiene algo que se llama allá, se me fue el nombre, pero es como tolerancia para nosotros acá. Pero allá lleva otro nombre, se me fue. Es decir, usted se ampara ante esa cláusula y dice, yo no puedo ir al ejército porque mi religión dice no matarás. Y el gobierno lo tiene que respetar. Hay libertad. Algún día eso se va a acabar y se está empezando a acabar en los Estados Unidos. Sí, y recuerde que la Biblia habla de unas bestias al final en Apocalipsis. Y los Estados Unidos están en la profecía. Pero tenemos que ir paso por paso. Vamos primero por Babilonia, ¿está bien? Así que la religión tanto del Estado, y aquí vemos una cosa. El Estado tenía una religión. Porque ¿quién mandó traer estos vasos? Estamos leyendo aquí Daniel capítulo 5, verso 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Sí? Verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora noten una cosa, aquí estamos hablando de una religión de Estado, ¿sí o no? ¿Sí? Y casi todas las naciones, sean cristianas, musulmanas, incluso el ateísmo es una religión de Estado. Es decir, el comunismo es una religión de Estado. ¿Qué tiene que ver con la religión? La prohibición de la religión. Ahora, cuando hay un Estado, cuando hay un imperio que te impone una religión, el pueblo de Dios sufre. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no quiere que la religión se imponga. Las grandes masacres han sido por violar este principio. La Inquisición fue porque se violó este principio. Aquí en México está el Museo de la Santa Inquisición. De santo no tiene nada. Porque ponen el nombre santo para ir contra los principios de Dios, para ir a matar. Ya después de la Reforma Protestante, entre protestantes se mataban unos a otros. Había estados protestantes, estados católicos, porque se han violado los grandes principios. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos un rey que impone una religión. Ahora, cuando esos principios se violan, Dios le dice al rey, ¿verdad? Si usted sigue leyendo, vamos a seguir leyendo ahí en el capítulo 5, en el verso 24. Capítulo 5, verso 24. Dice... Entonces está, ¿verdad? Esa fiesta, hay adoración a esos dioses falsos, es la religión de Babilonia, es la idolatría. Y cualquier persona que idolatre una piedra, un individuo, una estructura, una organización fuera del Dios verdadero, es decir, al Dios verdadero se le rinde culto, bueno, es idólatra. Entonces Dios quiere que salgamos de eso que se llama Babilonia. Babilonia implica adorar a aquel que no es Dios. Babilonia adora la creación en lugar del creador. Entonces viene la religión del Estado, el rey impone que se adore, ¿y qué pasa en el verso 24? Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, ¿qué? Ufarsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios, ¿qué? Tu reino, y le ha puesto, ¿qué? Fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado, ¿qué dice allí? A los medos y los persas. Mira, allí te dice inmediatamente el reino que iba a ocupar el cargo de a la caída de Babilonia.
¿Sí? Ahora, ¿por qué vino la caída de Babilonia? Porque Babilonia quiso imponer una religión en los seres humanos. Hermano, al final de los tiempos, la Biblia nos dice en Apocalipsis que la gran Babilonia final va a querer imponer lo que se llama la marca de la bestia. Pero el que entienda Daniel va a comprender Apocalipsis. Amén. Sí. Y así como a este rey le vino en ese momento, dice, pesado, a ver, déjeme ver, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Fin. Dios es el que pone a los reyes, lo dice Romanos capítulo 13. Dice, Dios pone los reyes, pero no para que los reyes hagan las cosas a su antojo, sino para que respeten los grandes principios. ¿Cuáles son los grandes principios? ¿Quieres adorar a Dios? Yo no me meto. Lo único es que te voy a dar la libertad o voy a respetar la libertad que Dios te da de adorar a Dios. Eso es un gran principio que Dios le da a todo gobierno. Tú no te metes en la religión. Tú vas a respetar que Él adore como Él quiera adorar. Amén. Pero cuando cualquier estado o gobierno de este mundo se mete a imponer una religión, viola el principio de la libertad que Dios le dio al hombre de adorar como Él quiera. Y a quien quiera también. Y hay otro principio que se viola, ¿verdad? Y el principio es que va contra tu libre albedrío. Ahora tienes que hacer esto. Tienes que inclinarte ante dioses de madera, es lo que hizo él, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Y se viola también tu principio de libertad individual y el Estado viola su principio de no entrometerse en la religión. Cuando esos dos grandes principios se violan, hay problemas. ¿Y saben dónde hay problemas? Hay problemas en las naciones y hay problemas en las familias. ¿Tú sabes por qué a veces las familias se dividen? ¿Tú sabes por qué las familias? Yo conozco muchos casos donde fulano es testigo de Jehová, sutano es católico, mengano es pentecostés. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hay problemas? Y no se habla en muchas ocasiones porque no se respetan esos grandes principios. Porque se quieren imponer. Y cuando el evangelio está en el corazón, el evangelio no impone nada. Vive el evangelio en ti. Y cuando vivas el evangelio, eso es lo que va a hablar. La gente te preguntará, ¿y tú por qué no te enojas cuando alguien habla mal de tu religión? Porque la mayoría se enoja cuando habla mal de su religión, ¿sí o no? Sí. Yo veo algo en ti diferente. Lo que la gente está viendo es el carácter de Cristo en ti. Cristo dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué decían? Blasfema, se hace pasar como hijo de Dios. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo llamaría dio a entender a mis seguidores, a mis soldados, y yo daría un reino en esta tierra, pero mi reino no es de esta tierra. Él nos enseñó que la persecución o la intolerancia religiosa no se ataca con persecución y con intolerancia. Un día él estaba en la cruz del Calvario y le pegaron, le abrieron el costado. Tú que te dices ser el rey de los judíos. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La persecución religiosa no se ataca con más persecución religiosa. La intolerancia religiosa no se ataca con más intolerancia religiosa, sino cuando el amor de Cristo está en aquel que realmente es cristiano. Esa es la mayor arma que puede tener para demostrar que el evangelio está en su corazón. Amén. Son grandes principios. Y repito, cuando el Estado viola ese principio, ¿cuál es el primer principio? El Estado no puede imponerte una religión. El Estado nada más te debe otorgar el derecho a ejercer la libertad que Dios te dio. Principio de separación iglesia-Estado. Grábenselo bien. Y otra,
El Estado no te puede obligar. Tú eres libre. ¿El Estado da libertades? No. Las libertades las da Dios. Amén. El Estado tiene que proteger las libertades que da Dios. Hay cosas tremendas. Cuando uno estudia la Escritura y los grandes principios por los que el hombre siempre ha luchado, son por la libertad. ¿De quién nos independizamos nosotros? De España. ¿Y por qué nos independizamos? ¿Siglos de qué? Siglos de esclavitud. Yo vengo del estado de Hidalgo. 300 años sacando plata en Hidalgo. 300 años. Y seguramente ustedes tienen conocidos o familiares, antepasados, que conocen historias de lo que es la esclavitud. Pero aunque nos liberamos de España, de la corona española, pues la libertad en México era algo que no se conocía. Éramos libres ahora, ¿qué íbamos a hacer? Pero vino el clero y el clero dijo: no se preocupen, yo tengo años de experiencia con las naciones. Así que tampoco le fue bien a México, de tal manera que en 1857 tuvo que venir un señor llamado Benito Juárez y alguien que le redactó, que fue Melchor Ocampo, que le ayudó a redactar las leyes de reforma, y dijeron: libre también del yugo del clero. ¿Por qué? Porque se violan los dos grandes principios. No le gustó eso a Roma. No le gustó eso a la Iglesia Católica Romana, que le hayan quitado en las leyes de reforma el poder en el registro civil. Tenía más del 50% de posesión del territorio nacional. No le gustó la libertad del mexicano. Y no le gusta. Por la gracia de Dios estamos viviendo en cierto tipo de libertad. Yo no le llamaría una libertad total. Le llamaría una tolerancia. Porque sabes una cosa, el pueblo de Dios, mientras esté en esta tierra, no tendrá una libertad total. Solo cuando el quinto reino aparezca, tendremos libertad total. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que sucedió? Aquel que redactó las leyes de reforma, que le quitó el poder a Roma, aquí en México, al clero, pues lo trajeron con engaños desde Michoacán. Y en la hacienda de Caltenco, en el estado de Hidalgo, a 3 minutos de donde vivo, ahí lo fusilaron. Oigan, ahí lo fusilaron a Melchor Ocampo y lo colgaron y lo dejaron ahí como escarmiento para que nadie se meta contra el clero. El hombre siempre va a luchar por la libertad, porque Dios nos hizo libres. Amén. Amén. Y el derecho de cualquier estado es no meterse con su libertad de adorar a Dios. Pero ya sea en lo religioso o en lo político, cualquier hombre que intente imponer la religión está violando dos grandes principios, y los que entienden esos principios lucharán para adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia. Eso es lo que le pasó a Daniel, es lo que le pasó después a los otros que vivieron en todos los demás reinos. Hermano, ¿sabes qué tan precioso es luchar por la libertad? La gente dice, y ha habido cambios en la Constitución mexicana, y en otras constituciones que he estado revisando, el Estado otorga libertad. Hermano, es Dios quien da la libertad, el Estado no otorga. El Estado tiene el derecho a proteger esa libertad que Dios te da. Amén. Amén. ¿Por qué creen que hoy los templos están cerrados en su mayoría? Muchos dicen sí, por higiene, por sanitación. Porque las iglesias han otorgado esa libertad en la ley de asociaciones religiosas y culto público. Y vamos a ver eso más adelantito, ¿está bien? Entonces Babilonia
cuando se mete con la libertad y se mete a imponer una ley de adorar dioses de plata. Y antes hizo a los jóvenes hebreos, ¿se acuerdan de la historia de los jóvenes hebreos? 3 jóvenes hebreos donde el rey les dice, te tienes que inclinar ante esta estatua. Y ellos dijeron, no, nosotros trabajamos para ti, rey. Está bien, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de ¿quién? Y de Dios es mi fe, y tú no la puedes gobernar, y tú no me puedes decir que yo me tengo que inclinar ante esta estatua. Por lo tanto, sabe, oh rey, que no te vamos a obedecer en cuestión de nuestra fe. Tú tienes autoridad en la cuestión material y te trabajamos a ti. Pero cuando nos dices que debemos inclinarnos, ahí tú no te metes. Ahí estás pisando terreno sagrado y terreno divino. Entonces Dios le dio oportunidad tras oportunidad a Babilonia, hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Tu reino ha sido pesado y hallado falto, y es dado ¿a quiénes? A los medos. ¿Y quién? A los medos y los persas. Estamos haciendo a ver, vamos a ver aquí, este es el territorio de Babilonia, ¿verdad? Bueno, este es Asiria, ¿verdad? Porque Asiria, dice Asiria y los reinos de Babilonia en el siglo 9 al siglo 6, ¿verdad? Sobre todo esta parte, ¿verdad? De aquí, que abarcó el reino de Babilonia. Antes de Babilonia estaban los asirios, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos todo esto. Este era el reino. Y este era el mundo conocido en su tiempo, en su mayoría, ¿verdad? Ahí está. Ahora, aquí está el río Éufrates, ¿se dan cuenta? Ahora, en Apocalipsis dice que el río Éufrates se va a secar. Eso lo dice en un sentido simbólico. ¿Por qué? Porque la Gran Babilonia, si te das cuenta, era alimentada por el río Éufrates. Cuando el río Éufrates se secaba, ¿qué le pasaba a la Gran Babilonia? Dejaba de tener ¿qué? Dejaba de tener vida. Y en la profecía, las aguas son gentes. Cuando las gentes dejen de darle su apoyo a la Gran Babilonia actual, va a caer también. Hermano, es fascinante la profecía en base a la historia. Amén. Es fascinante. Muchas personas he estado escuchando a veces que voy en el autobús, los comentaristas, los estadistas, dicen, pues no sabemos qué vaya a pasar con este gobierno, no sabemos qué vaya a suceder con el gobierno, las próximas elecciones en Estados Unidos, qué está pasando en Europa, una Europa que se ha dividido con Occidente por las diferencias con el presidente Trump. Hermano, la profecía sí dice qué es lo que va a pasar. Amén. La escritura sí menciona qué es lo que va a pasar. Entonces, estamos, ¿verdad? Del siglo IX al siglo VI, ¿verdad? Más o menos en el 538 que cae Babilonia. ¿Cómo cayó Babilonia? Precisamente por el siguiente reino, los medos y los persas. Esa noche había una fiesta. Es la fiesta que estábamos leyendo. Y ya tenía tiempo que los medos y los persas querían atacar a Babilonia, pero no podían. ¿Y qué hicieron? Hicieron algo muy inteligente. Desviaron el río y por ahí entró el ejército. Y esa misma noche cayó Babilonia, la gran ciudad, la que tenía unos muros inmensos, amplios. Por más fuerte que sea una nación, cuando llega al tope de la desobediencia, gracias hermano Pedro, Dios dice, tu reino ha caído. Grandes reinos han caído. Ahora vamos con la siguiente bestia. ¿Cuál es la siguiente bestia? Vamos a la siguiente bestia o el siguiente reino. El siguiente reino son los medos y los persas. Dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, los medos y los persas. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, y ¿qué dice? Devora mucha carne. Después de la caída de Babilonia, ellos toman, pues Babilonia. Pero ahora son los medos y los persas.
¿Sí? Ahora, los medos y los persas, su religión era la adoración al sol. ¿Qué día se adora al sol? El domingo. Hasta el domingo se dice en inglés Sunday, ¿verdad? En su encíclica de Juan Pablo II, que se llama La santidad del domingo, Juan Pablo II reconoce que ellos adoran en domingo porque era un día de adoración pagano, solo que lo cristianizaron. Eso lo reconoce en su encíclica La santidad del domingo de 1998. Cosa interesante, en el año 2000 él sube al monte del Sinaí, pero en el monte del Sinaí Dios santificó el sábado, y sucede que Juan Pablo II sube habiendo santificado el domingo. Ahorita vamos a ver por qué Juan Pablo II está haciendo esas cosas, o hizo esas cosas, y ya está descansando. Porque la profecía está dicho que así va a suceder. Los medos y los persas, ellos se conocen como un reino cruel también y duro. En la Biblia está una historia de los medos y los persas. Daniel capítulo 6. Mira. Daniel capítulo 6, verso 4. Daniel capítulo 6, verso 4. Es más, un poquito antes, en el 5:31, mira lo que dice. En el 5:30 y 31 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de ¿quién? De los caldeos. Los caldeos también son los babilonios en la historia. Verso 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 2 años. Ahora, ¿quién está viviendo bajo el reino de Darío, el de Media, de los medios y los persas? Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea que Daniel estaba en el gabinete cercano al rey, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Daniel estaba en un filtro. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. En otras palabras, Daniel era el vicepresidente, algo así, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Miren, básicamente el rey no iba a hacer nada casi. ¿Pero qué pasó? ¿Han escuchado ustedes la ley que dice es que esta es ley de Media y Persia? ¿Qué significa eso? Lo que se ha dicho y se tiene que hacer. Aquí tenemos otra vez el ataque al gran principio de la libertad religiosa. Vamos. Verso 4. No sé si se cayó un gato por ahí o algo así, no sé. Pero bueno. Ya se lo están comiendo los perros. Sí. Vamos al verso 4. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahora, nota una cosa, él era fiel en los asuntos del reino, ¿correcto? Si podríamos pensar, él era como un tipo burócrata y llevaba todas las cosas excelentes. No era corrupto, no aceptaba corrupción, ni soborno, ni nada. ¿Y cómo lo iban a tirar del puesto? Querían tirarlo. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con ¿qué? Con la ley de Dios, de su Dios. Con la ley de su Dios. Ahí viene el asunto. Ahí es cuando el rey Darío, los sátrapas, es decir, como los gobernadores, dijeron: Daniel hace su trabajo bien en relación con los asuntos de esta tierra, pero vamos a meternos con su religión. Allí es donde a cada individuo, escucha bien, sociedad, familia o nación, le falla el asunto.
Y ahora me preocupa por lo que estamos viviendo en esta situación del COVID. La religión ha sido tocada de alguna manera. Solo los que entiendan cómo el pueblo de Dios ha vivido a través de los imperios van a comprender lo que Dios pide de ellos. Verso 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de ¿qué? De los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Esta es una ley en contra de la libertad de culto. Daniel oraba ¿cuántas veces al día dice la escritura? 3 veces al día. Abría sus ventanas y decía: Dios me ha dado esta libertad. No es Darío. A Darío yo le trabajo. Con Darío estoy bien. No hay problema. ¿Entendemos la diferencia, hermanos? Con Darío no hay problema. Es más, no hay mancha alguna en mi récord, en mi historial. Pero cuando Darío se mete con mi adoración a Dios, dice: ya hay un problema. Por eso en la Biblia aparecen estos grandes reinos. ¿Sabes por qué aparecen? Porque Dios les da la libertad de respetar los grandes principios o de pisotearlos. Pero como los han pisoteado, por eso se llaman bestias. ¿Recuerdas tú que la bestia anterior, Babilonia, que era un oso, al final se le dio corazón de hombre? ¿Recuerdas? Porque Nabucodonosor, antes de morir, reconoció a Dios. Él como individuo reconoció a Dios. Pero después su nieto es el que hace la fiesta y se va en contra de Dios. Cada nación y en cada individuo y en cada nación, Dios nos está probando eso. Entonces volvemos al caso de Darío. Y para hacer la historia corta, porque es una bestia también, los medos están dirigiendo. Para hacer la historia corta, Daniel dice: a mí no me interesa el edicto contra la religión. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿en México tenemos una ley que prohíba hasta cierto punto la religión? Quizá tú dirás: pues no, de lo que yo sepa, no, estoy hablando de una ley. Hermano, en México hay una ley que se llama Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y ahí te dicen cómo tú debes de adorar a Dios. Ahí te lo dicen. Esa ley de Darío el Medo, hasta cierto punto la tenemos en México. Nosotros aquí en México no tenemos templos. ¿Sabes qué dice la ley de cultos públicos en México? La ley de asociación religiosa y culto público dice en México que el gobierno va a reconocer tu religión si tú tienes un edificio para adorar. ¿Cómo? ¿Dónde está eso en la Biblia? Y si no tienes edificio para adorar, templo con estacionamiento y con extinguidores y con tantos requisitos, entonces no te puedo yo reconocer tu religión. Ni modo. Y repito, y esto lo he dicho en otros videos, y por aceptar la libertad que viene con un don gratuito de Dios, y por no obedecer, cuando el Estado pasa el límite, el estado de límite es: tú adora como tú quieras. Y cuando te empieza a poner requisitos para adorar, como le puso Darío el Medo a Daniel, ¿qué dijo Daniel? Pues cierro mi ventana y ya le hago caso al rey. No.
Le trabajo al rey, pero el rey no se tiene que meter con mi religión. Por eso están como bestias en la profecía. Porque esto es solo un ejemplo. Pero ¿cuántos han escuchado la historia del libro de Esther? ¿Se acuerdan del libro de Esther? Artajerjes. Hubo un hombre que se llamó, ¿cómo se llamó? Naamán. ¿Sí? Sí, gracias, Amán. Yo tengo un hermano que se llama Naamán. Gracias, Amán. Y bueno, él dijo, bueno, que todos los judíos se mueran. ¿Pero qué es eso? Toda nación, todo individuo que mande a mandar a otro en nombre de la religión, que no te hable, que se comporte mal, ¿por qué no acepta su religión? Realmente no están los principios divinos. En la historia de Esther dice que el rey dijo, está bien, tal día van a morir todos los judíos debido a su Dios. Y la reina Esther dijo, bueno, pues yo tendré que ir a hablar con el rey, y si perezco, que perezca. Tal vez para este momento Dios me ha llamado. El pueblo de Dios ha sufrido. Y hermano, ¿sabes qué dice la profecía? En Apocalipsis capítulo 13. Y eso todavía falta que se cumpla. Pero para eso estamos con las bases de los reinos. Dice que una de las bestias de Apocalipsis capítulo 13 pondrá lo que se llama la marca de la bestia, es decir, la marca de un imperio universal. Al ratito hablaremos bien de eso. Vamos paso por paso. Varios aquí son visitas y vamos a ir paso por paso. Ya vamos avanzando. Y la misma libertad religiosa que ellos han tenido que surfear, voy a hacer esa, como los surfeantes, nos tocará a nosotros enfrentar. Con una gran promesa, que no lucharemos solos. Que si tú confías en la sangre preciosa de Cristo Jesús y en el poder de su Santo Espíritu, aunque el Estado se fue contra Daniel, tú podrás ser como Daniel. Podrás mantener tu libertad religiosa, pase lo que pase. Amén. Amén. Pero escucha cómo es Dios. Dios no le dijo a Daniel, pues pobrecito, pues yo te voy a sacar de Medo y Persia y te voy a llevar a otro país donde seas libre. No. Daniel dijo, pues, si tengo que enfrentar esto, lo enfrento por amor a Dios. Somos libres. Incluso si a ti te pueden llevar a la cárcel, en la cárcel tú eres libre. ¿Quién dijo que no? Tú eres libre de adorar a Dios en la cárcel. Y a Daniel lo llevaron al foso de los leones. La historia dice. Y en el foso de los leones, pues había leones para que se lo comieran, porque había violado el edicto y había adorado a Dios. Pero ¿sabes qué precioso es? Dormir o estar en un lugar, no importa que sea la cárcel o en un hueco lleno de leones, qué precioso debe de ser si tú estás allí, porque estás ejerciendo un derecho que el cielo te da. Amén. Amén. Y no el hombre. Y Dios lo libró de los leones. Gloria a Dios. Así que Medo Persia cae en el año 300, ¿qué? 331, ¿verdad? Medo Persia cae en el año 331. No sé qué. Ok. Medo Persia. Aquí tenemos los medos y los persas. Ahí está el reino, ¿verdad? Ya era un reino grande, ¿verdad? El reino de los persas 550 a 330, ¿verdad? Una parte grande que abarcaba. Generalmente aquí se abarcaba, ¿verdad? Ahora, recuerden que aquí está Jerusalén. Y estos imperios siempre se iban y atacaban el pueblo de Dios. Ahora, siempre en la profecía, estos reinos van a aparecer en relación con el pueblo de Dios. Cuando se meten con los grandes principios de la ley de Dios, es que aparecen. Tú ves ahí que se metieron cuando Daniel oraba a Dios, entonces ahí aparecen ellos en la profecía, ¿verdad? Entonces Dios les da la oportunidad, pero cuando atacan su pueblo, al pueblo de Dios, viene la caída de cualquier imperio en la profecía.
de cualquier imperio. Mira, simplemente vamos a adelantarnos. Vamos a la Revolución Francesa, 1793. El pueblo, la Junta Nacional o la Asamblea Nacional compuesta por el pueblo, tiró a toda la burguesía. ¿Por qué? Porque la gente ya había abusado, la Iglesia Católica, el clero, junto con los gobernantes, ya habían abusado del pueblo por siglos también. Llega un momento que el pueblo se harta, y el pueblo grita: ¡libertad! Desde que el hombre pecó en el Edén, el diablo lo ha hecho su esclavo. Y hay un grito en el corazón: Señor, líbrame de dolor, líbrame de enfermedad, líbrame de la muerte, líbrame de mis enemigos, líbrame del mal. El corazón del hombre grita por libertad en Cristo. Grita por libertad. Así es. Entonces, vamos ahora al siguiente reino. El siguiente reino es muy interesante porque ya mero llegamos a Roma, y de Roma ya mero llegamos a la edad medieval. Y después de eso viene la Reforma, y después ya viene los Estados Unidos en la profecía y la Europa. ¿Sí? Ahora aquí tenemos, dice: después de esto miré, y aquí otra bestia, ¿verdad? Semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado ¿qué? Dominio. ¿Quién da el dominio? ¿Quién le dio el dominio a Adán y Eva sobre todas las bestias del campo? Dios. Dios le dio el dominio. Miren, hermano, qué maravilloso he sido creado, dice el salmista David. Platicaba una vez con un enfermero y dice: todos estamos propensos a la locura. Si no fuera por la misericordia de Dios, que Él nos da el dominio sobre nuestras facultades, no sé qué sería de nosotros. Es un enfermero que trata mucho ya en el área terminal con personas, y ve cómo pierden sus facultades. Dios nos dio dominio sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos, para hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Dios nos dio libre albedrío. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Ojalá escojas la vida, dice Dios al pueblo de Israel. Entonces Dios es el que le da dominio a estos reyes. Él hace que suban reinos y caigan reinos. Ahora, esta bestia, ¿cuántas cabezas tiene? 4 cabezas. El imperio griego, ¿quién fue su primer rey? A ver. ¿Alejandro qué? Alejandro Magno. A ver, creo que no, aquí no lo tenemos. Alejandro el Magno. Pero no sé, no, aquí no está. Se me fue por ahí, hermano. Tenía otra presentación abierta, no sé si sea para acá. Ajá. Bueno, Alejandro el Grande muere a una edad, es impresionante, las alas, es decir, la capacidad con que Grecia conquista. De hecho, por ejemplo, la palabra estómago que nosotros usamos viene del griego también. Y nosotros traemos ya de allá, de ese imperio, traemos mucha mentalidad. Mira, los griegos, tú te vas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y los griegos pedían señales, y los griegos amaban y aman aún todavía, porque ahí está Grecia, la filosofía. Pablo era un erudito, él era educado a los pies de Gamaliel. Muchos piensan que la Biblia es para gente ignorante.
muchos escritores del Washington Post, antes de llegar a escribir sus artículos, van escuchando la Biblia. Y muchas personas leen la palabra de Dios. Realmente la Biblia no es para el ignorante, la Biblia es para el que quiera ser sabio. Entonces, volvemos a la historia. Alejandro el Magno conquistó rápido, y sus conquistas las tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué se estudia hoy en muchas escuelas? ¿Lógica? ¿Sí o no? ¿Filosofía? ¿Sí o no? ¿Platón? Se me olvidó el nombre de varios filósofos. Descartes, sí. Sócrates. Pablo nos habla de esos filósofos en el capítulo 17 de el libro de los Hechos. Había un lugar que se llamaba el Areópago. Y ahí estaban los más eruditos filósofos. Y Pablo dijo, yo voy con el Evangelio. Y Pablo se enfrentó allí y llegó y dijeron los filósofos, a ver, ¿qué nueva filosofía traes? Y él les predicó, no les traigo una filosofía. Él les dijo, les traigo el poder del Evangelio que cambia vidas. ¿Sabes una cosa, hermano y hermana? Aquí en este imperio, la gente pensaba que la filosofía cambiaba vida. El Evangelio es el que cambia vida. Bueno, muere Alejandro el Magno y su reino se divide en cuatro reyes. Uno de ellos se llama Casandro, el otro Lisímaco, el otro Seleuco y el otro Ptolomeo. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Entonces aquí nosotros vemos cómo la misma profecía estaba diciendo cómo se iba a dividir ¿qué? El reino. ¿Sí? Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Ahora mira, cuando Dios delinea la historia profética así de grande, de maravillosa, es como cuando tú ves tu cuerpo y dices como David, grande y maravilloso ha sido creado. ¿Cómo es que un nervio de acá ve por acá? Los ojos. Y fíjese, hermano, ahora que me caí. Se cayó. Ajá, ahora que me fracturó. Se fracturó la cara, ¿sí? Ajá. Fíjese, los nervios de aquí abarcan hasta aquí a la mitad. Sí. Exactamente aquí a la mitad pasa. Sea dientes, sea huesos, sea nervios, aquí. Controla. Y la otra parte controla. Porque se queda dormido. Así como hay leyes físicas, hay leyes que Dios ha puesto.